A lo largo de la historia, pocos pensadores han sido tan directos y crudos al analizar la naturaleza humana como Nicolás Maquiavelo. Este filósofo del Renacimiento, autor de la famosa obra El Príncipe, no solo estudió el poder político, sino también los comportamientos que determinan el éxito o el fracaso de las personas. Aunque muchos interpretan sus ideas únicamente como estrategias para gobernantes, en realidad sus observaciones revelan verdades profundas sobre por qué la mayoría de los seres humanos nunca alcanza el poder, la riqueza o la influencia que desea. Según Maquiavelo, el fracaso no es una simple cuestión de mala suerte. Tampoco se explica únicamente por la falta de talento. Para él, el verdadero problema está en la forma en que las personas ven el mundo. La mayoría vive atrapada en ilusiones sobre cómo funcionan realmente la sociedad, el poder y la naturaleza humana. Creen que el mundo premia automáticamente la bondad, el esfuerzo o la honestidad. Sin embargo, Maquiavelo observó algo muy distinto. El mundo suele recompensar a quienes comprenden la realidad tal como es, no como debería ser. Esta diferencia entre la realidad y las ilusiones es una de las principales razones por las que tantas personas fracasan. Muchas toman decisiones basadas en ideales ingenuos, esperando que los demás actúen con justicia o gratitud. Pero Maquiavelo insistía en que los seres humanos, en general, son volubles, egoístas y movidos principalmente por sus propios intereses. Quien ignora esta verdad termina siendo manipulado, traicionado o superado por aquellos que sí entienden estas reglas no escritas. Además, Maquiavelo señalaba que la mayoría de la gente tiene miedo de actuar con determinación. Prefieren la seguridad de la rutina antes que arriesgarse a tomar decisiones audaces. En política, y también en la vida, el éxito suele pertenecer a quienes están dispuestos a actuar cuando los demás dudan. La indecisión, según él, es una de las debilidades más comunes del ser humano. Mientras algunos analizan demasiado o esperan el momento perfecto, otros toman la iniciativa y cambian el curso de los acontecimientos. Otro aspecto clave que Maquiavelo observó es que las personas tienden a seguir a la multitud. Pocos se atreven a pensar por sí mismos o a desafiar las normas sociales. Este comportamiento de rebaño hace que la mayoría repita los mismos errores generación tras generación. En lugar de analizar las estrategias de quienes realmente triunfan, prefieren imitar a su entorno inmediato, incluso cuando ese entorno está lleno de mediocridad. Por estas razones, Maquiavelo llegó a una conclusión inquietante. La mayoría de las personas fracasan no porque el éxito sea imposible, sino porque piensan y actúan exactamente igual que todos los demás. Y en un mundo competitivo, comportarse como la mayoría casi siempre conduce a resultados mediocres. Sin embargo, esta visión aparentemente pesimista encierra también una poderosa lección. Si el fracaso surge de patrones de pensamiento comunes, entonces quien sea capaz de ver más allá de esas ilusiones puede tomar un camino diferente. Entender cómo funciona realmente la naturaleza humana puede convertirse en una ventaja enorme para quien busca poder, influencia o éxito. En las siguientes páginas exploraremos con más profundidad las razones que Maquiavelo identificó para explicar por qué tantas personas quedan atrapadas en el fracaso, mientras unos pocos logran elevarse por encima del resto. Una de las observaciones más profundas de Nicolás Maquiavelo fue que la mayoría de las personas fracasa porque no entiende cómo funciona realmente el poder. En su obra El Príncipe, explicó que las personas suelen confundir el mundo ideal con el mundo real. Este error aparentemente simple termina teniendo consecuencias enormes. Muchas personas crecen creyendo que el éxito llegará simplemente por ser buenas, trabajar duro o actuar con total honestidad en todo momento. Sin embargo, Maquiavelo observó que la realidad es mucho más compleja. El mundo no siempre recompensa al más virtuoso, sino al que sabe moverse con inteligencia dentro de las reglas reales del juego. Según Maquiavelo, uno de los grandes problemas de la mayoría de la gente es que vive según cómo cree que deberían comportarse los demás, en lugar de aceptar cómo se comportan realmente. Esperan lealtad absoluta de amigos, gratitud de quienes han ayudado y justicia de quienes tienen poder. Pero la experiencia demuestra que las personas cambian fácilmente de lealtad cuando les conviene. Maquiavelo escribió algo que para muchos resulta incómodo. Los seres humanos, en general, son ingratos, cambiantes, simuladores y movidos por el interés propio. Esta afirmación no pretendía ser una crítica moral, sino una descripción realista de la conducta humana. Quien ignora esta verdad se vuelve vulnerable. Por ejemplo, muchas personas fracasan porque confían demasiado rápido en los demás. Creen que si actúan con buena intención, los otros responderán de la misma manera. Pero en un mundo competitivo, esa ingenuidad puede ser peligrosa. Aquellos que comprenden mejor la naturaleza humana saben que deben ser prudentes, observadores y estratégicos en sus relaciones.
Otro error frecuente que Maquiavelo identificó es la incapacidad de adaptarse a las circunstancias. El mundo cambia constantemente. Nuevas oportunidades aparecen, nuevas amenazas surgen y las reglas del juego evolucionan. Sin embargo, la mayoría de las personas se aferra a hábitos antiguos o a formas de pensar que ya no funcionan. Maquiavelo creía que el éxito pertenece a quienes saben adaptar su conducta al momento adecuado. A veces la situación exige prudencia, otras veces exige audacia. Pero muchos fracasan porque actúan siempre de la misma manera, sin importar el contexto. Es como si usaran una sola herramienta para resolver todos los problemas. También observó que muchos individuos desean el éxito, pero no están dispuestos a pagar el precio que exige. Quieren reconocimiento sin asumir riesgos, poder sin enfrentarse a conflictos, riqueza sin soportar sacrificios. Pero en la realidad, el éxito casi siempre requiere decisiones difíciles, incomodidad y momentos de incertidumbre. Por eso, Maquiavelo sostenía que los grandes líderes o figuras exitosas se distinguen del resto porque comprenden la naturaleza humana y actúan con estrategia, mientras que la mayoría simplemente reacciona a los acontecimientos sin entenderlos completamente. Esta diferencia entre quienes entienden el juego y quienes solo participan sin comprenderlo es, según Maquiavelo, una de las razones principales por las que tantas personas pasan su vida entera esforzándose sin lograr resultados extraordinarios. En la siguiente página veremos otra razón aún más profunda que Maquiavelo identificó. El miedo al riesgo y la obsesión por la seguridad, dos fuerzas invisibles que mantienen a la mayoría de las personas atrapadas en la mediocridad. Otra de las razones fundamentales por las que, según Nicolás Maquiavelo, la mayoría de las personas fracasa es el miedo al riesgo. Este miedo, aunque natural, se convierte en una de las mayores barreras para alcanzar el poder, la riqueza o la influencia. Las personas desean una vida mejor, quieren más reconocimiento, más oportunidades y más éxito. Sin embargo, al mismo tiempo desean seguridad absoluta. Este deseo de seguridad termina paralizando a muchos individuos. Prefieren permanecer en situaciones mediocres antes que enfrentarse a la incertidumbre que implica intentar algo grande. Maquiavelo observó que los grandes cambios en la historia casi siempre han sido impulsados por individuos que se atrevieron a actuar cuando los demás dudaban. Mientras la mayoría analiza, teme equivocarse o espera la aprobación de otros, unos pocos toman decisiones y avanzan. En su análisis de poder, Maquiavelo explicó un concepto muy importante, la fortuna y la virtud. Para él, la fortuna representa las circunstancias externas, el azar o las oportunidades que aparecen en la vida. Pero la virtud, en el sentido maquiavélico, representa la capacidad de actuar con audacia, inteligencia y determinación cuando aparece una oportunidad. Muchas personas culpan a la mala suerte por sus fracasos. Sin embargo, Maquiavelo argumentaba que la fortuna solo controla una parte de la vida. La otra parte depende de cómo reaccionamos ante las oportunidades y los desafíos. Quienes fracasan suelen dejar pasar las oportunidades por miedo o indecisión. Por ejemplo, cuando surge una oportunidad importante, muchas personas comienzan a pensar en todo lo que podría salir mal. Imaginan los riesgos, los errores posibles y las críticas de los demás. Este exceso de precaución termina frenándolos. Mientras tanto, otros individuos con menos miedo avanzan y aprovechan la oportunidad. Maquiavelo también entendía que el éxito rara vez llega siguiendo siempre el camino más seguro. Los grandes líderes que él estudió, como el famoso gobernante César Borgia, lograron poder porque estaban dispuestos a tomar decisiones difíciles y arriesgadas cuando la situación lo requería. La mayoría de las personas, en cambio, vive dominada por el deseo de evitar el fracaso. Paradójicamente, este intento constante de evitar errores termina produciendo exactamente lo que temen, una vida sin grandes logros. Otro aspecto importante es que el miedo al riesgo también está ligado al miedo al juicio social. Muchas personas no intentan cosas grandes porque temen lo que otros pensarán si fracasan. Prefieren seguir el camino que la sociedad considera normal, aunque ese camino no los lleve a donde realmente quieren. Maquiavelo entendió algo que muchos todavía ignoran. Quien busca algo extraordinario debe aceptar que será criticado, incomprendido o incluso atacado por otros. Pero quienes se dejan dominar por esas opiniones externas rara vez logran destacarse. Por esta razón, el filósofo italiano concluyó que una de las diferencias más claras entre quienes triunfan y quienes fracasan es la relación que tienen con el riesgo. Los exitosos no son personas que no sienten miedo, sino personas que actúan a pesar del miedo. En la siguiente página exploraremos otra idea clave de Maquiavelo, cómo la debilidad de carácter y la falta de decisión condenan a muchas personas a fracaso. Otra razón fundamental que explicó Nicolás Maquiavelo sobre el fracaso de la mayoría de las personas es la tendencia a seguir a la multitud. Los seres humanos, por naturaleza,
buscan aceptación social. Quieren sentirse parte de un grupo y evitar el rechazo. Sin embargo, este comportamiento puede convertirse en una trampa que limita profundamente el potencial individual. Maquiavelo observó que la mayoría de las personas no analiza profundamente sus decisiones. En lugar de eso, simplemente imitan lo que hacen los demás. Si todos siguen un camino determinado, la mayoría asumirá que ese debe ser el camino correcto. Este fenómeno crea sociedades enteras donde millones de personas persiguen los mismos objetivos, utilizan las mismas estrategias y piensan de manera muy similar. El problema es que cuando todos hacen lo mismo, los resultados suelen ser mediocres. Si alguien desea obtener resultados extraordinarios, no puede pensar exactamente igual que la mayoría, pero pensar de forma diferente requiere valentía, porque implica cuestionar normas sociales, creencias populares e incluso las expectativas del entorno. En El Príncipe, Maquiavelo explicó que quienes desean poder o éxito deben aprender a observar a las personas con atención, comprender sus motivaciones y anticipar su comportamiento. Mientras la mayoría simplemente reacciona a los acontecimientos, los individuos estratégicos intentan comprender el juego completo. Las personas que siguen ciegamente a la multitud suelen cometer otro error. Buscan constantemente la aprobación de los demás. Antes de tomar decisiones importantes, preguntan qué pensarán sus amigos, su familia o la sociedad. Este hábito puede parecer prudente, pero también puede impedir que alguien tome decisiones audaces o innovadoras. Maquiavelo entendía que las personas que realmente cambian su destino suelen ser aquellas que se atreven a pensar por sí mismas, incluso cuando eso significa ir en contra de la opinión dominante. A lo largo de la historia, muchos líderes, innovadores y figuras influyentes fueron inicialmente criticados o incomprendidos porque sus ideas eran diferentes a las de su época. Otra consecuencia de seguir siempre a la multitud es que muchas personas terminan viviendo vidas que no eligieron realmente. Adoptan metas que la sociedad considera exitosas, como ciertos tipos de trabajo, estilos de vida o formas de pensar, sin preguntarse si esas metas coinciden con sus verdaderos deseos. Este fenómeno produce una paradoja interesante. Millones de personas trabajan toda su vida persiguiendo objetivos que en realidad nunca cuestionaron. Cuando finalmente alcanzan esos objetivos, descubren que no les proporcionan la satisfacción que esperaban. Maquiavelo creía que una mente estratégica debe ser capaz de analizar las reglas invisibles de la sociedad y decidir conscientemente cuándo seguirlas y cuándo romperlas. Quien actúa siempre como el resto terminará obteniendo exactamente los mismos resultados que el resto. Por eso, una de las diferencias más importantes entre quienes alcanzan el éxito y quienes no lo logran es la capacidad de pensar con independencia. Aquellos que desarrollan esta habilidad pueden ver oportunidades que la mayoría ni siquiera percibe. En la última página veremos la conclusión de este análisis, la lección final de Maquiavelo sobre cómo escapar del destino de la mayoría y construir una vida de poder, influencia y éxito. Después de analizar la naturaleza humana, el poder y la conducta de las personas, Nicolás Maquiavelo llegó a una conclusión clara. La mayoría de las personas fracasa porque vive sin comprender realmente las reglas del mundo en el que vive. A lo largo de su obra más conocida, El Príncipe, Maquiavelo insistió en que existe una enorme diferencia entre cómo deberían comportarse las personas y cómo se comportan en realidad. Muchos individuos construyen su vida basándose en ideales, expectativas o creencias que no coinciden con la verdadera naturaleza humana. Las personas suelen imaginar un mundo donde la justicia siempre triunfa, donde el esfuerzo siempre es recompensado y donde las buenas intenciones generan buenos resultados. Sin embargo, Maquiavelo observó que el mundo real es mucho más complejo. En la práctica, quienes alcanzan el poder o el éxito suelen ser aquellos que comprenden las reglas invisibles del comportamiento humano. Esto no significa que deban convertirse en personas crueles o manipuladoras, como muchos interpretan erróneamente las ideas de Maquiavelo. Más bien significa que deben desarrollar una visión realista del mundo, sin dejarse engañar por ilusiones o expectativas ingenuas. A lo largo de este análisis hemos visto varias razones por las que la mayoría de las personas fracasa según Maquiavelo. Primero, muchas viven atrapadas en una visión idealizada de la realidad y no comprenden cómo funcionan realmente el poder y las relaciones humanas. Segundo, el miedo al riesgo impide que tomen decisiones audaces cuando aparecen oportunidades importantes. Tercero, la falta de carácter y la indecisión debilitan su capacidad para actuar con determinación. Finalmente, la tendencia a seguir a la multitud limita su pensamiento y los mantiene dentro de los mismos patrones que producen resultados mediocres. Quienes logran escapar de este destino suelen desarrollar una mentalidad diferente. En lugar de reaccionar pasivamente a los acontecimientos, observan, analizan y actúan con estrategia. Entienden que la vida está llena de incertidumbre,
pero también saben que el progreso requiere asumir riesgos calculados. Maquiavelo también creía que el éxito pertenece a quienes combinan dos fuerzas, la inteligencia para comprender la realidad y el coraje para actuar dentro de ella. Sin estas dos cualidades, incluso las personas talentosas pueden quedar atrapadas en una vida de oportunidades perdidas. La lección final que se puede extraer de su pensamiento es poderosa. El fracaso de la mayoría no es inevitable, pero sí es predecible. Cuando las personas piensan como la multitud, temen actuar, dudan constantemente y viven según ilusiones, es casi seguro que terminarán obteniendo resultados comunes. Sin embargo, quien esté dispuesto a cuestionar esas formas de pensar puede cambiar completamente su destino. Comprender la naturaleza humana, aceptar la realidad tal como es y actuar con decisión son, según Maquiavelo, las claves para escapar de la mediocridad. Y quizás esa sea la enseñanza más provocadora de todas. El mundo pertenece no a quienes sueñan con el poder, sino a quienes entienden cómo funciona y se atreven a usar ese conocimiento.